Aquí estamos en Apocalipsis 1, versículo número 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo número 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Empieza el libro más bien con lectura, con enseñanzas históricas que se aplican hasta hoy en día, y por eso ya hemos leído aquí los principios de esta lección, pero vemos que hay aplicaciones distintas de las iglesias del libro de Apocalipsis. Estamos entrando ahora en las 7 iglesias, y cuando vemos las aplicaciones, vemos primeramente la condición histórica. Primeramente, esas eran iglesias del pasado. Las iglesias, estas 7 iglesias, eran iglesias literales y también iglesias que eran distintas con sus problemas verdaderos. Pero lo que estamos viendo de ellos, así eran estas iglesias. Vemos la importancia de la iglesia local aquí que estamos viendo en Apocalipsis. Vemos que Juan no está escribiendo a una iglesia mística y universal, sino que él está escribiendo a las iglesias locales. Pero hermanos, siempre hay que ver que la Biblia está escrita a las iglesias locales. Es algo que hay que aplicar en la vida. También vemos, hermanos, solo su condición histórica, sino también espiritual. Se aplica a las épocas de la iglesia. Vamos a estar viendo que cada iglesia también pertenece a un periodo de tiempo de la iglesia, hablando de la iglesia del tiempo de ese tiempo de la gracia. Y vamos a estar viendo que cómo coordinan estas iglesias con el tiempo histórico, y luego podemos concluir de eso que la última iglesia pertenece más bien a nuestro tiempo. Por eso, hermanos, está hablando de los eventos de en ese tiempo, del futuro, que todavía para nosotros la mayoría está en nuestro pasado. Y no solo eso, vemos la condición doctrinal. O sea que estas iglesias y las enseñanzas también se aplican a todas las iglesias y también sus problemas potenciales. Por eso esas 7 iglesias que vemos puede también ser aplicada a nosotros o a los miembros de nuestra iglesia, también de otras iglesias. Por eso algo para entender, empezando con esa iglesia. Vemos que esa región de las 7 iglesias era lo que es el país de Turquía de hoy en día. Y luego vemos que Cristo estuvo andando en medio de los 7 candeleros. Cecilia puede pasar la foto ahí estamos viendo en eso. Ahora, Turquía está al norte de África, al oeste de Italia y Grecia. Son las iglesias de Asia, y por eso vemos que son 7 iglesias y pertenecen a ese tiempo. Y luego al final estamos viendo que está mostrando lo que hay de lo que viene el futuro. Primera cosa, hermano, primera iglesia que vamos a estar viendo en este estudio es la iglesia en Éfeso, y ya leímos aquí la primera parte acerca de la iglesia en Éfeso. Vemos que hay la aplicación primera que vamos a ver es la aplicación histórica. Vemos que esa ciudad es una ciudad más grande en Asia Menor, y vemos aquí la mapa aquí que estamos viendo dónde está Éfeso en comparación de las otras iglesias, y vamos a estar viéndoles así como estamos siguiendo en ese tiempo. Una iglesia grande de como una ciudad grande de como 225,000 habitantes. Vemos que unas cosas famosas allí, el templo de Artemisa, que fue el templo griego más grande
del mundo. Ahora vemos que también es una de las 7 maravillas del mundo. Ese templo midió 127 metros de largo y luego 67 metros de ancho. Fue una iglesia, un templo muy grande. Vemos que fue Pablo quien inició esta iglesia y luego también se hizo la capital del cristianismo en Asia. Vemos también su pastor era Timoteo. Por eso así hablando un poco de su historia en esa iglesia. Vemos ahora enseguida su aplicación espiritual. Cuando hablamos de eso, estamos hablando en qué época, en qué era estamos hablando de esa iglesia. Por eso esta iglesia representa la primera iglesia que pertenece desde Cristo, que está en 30 después de Cristo, hasta 100 después de Cristo. En esa época vemos que las escrituras fueron escritas, vemos que el mundo fue evangelizado, vemos también los héroes en ese tiempo como Pablo, Jacobo, Pedro y otros. Vemos que una iglesia que empezó bien, pero volvió a su primer estilo de vida. Como dijimos la semana pasada, vemos que en esas siete iglesias no incluye la iglesia en Jerusalén. Tampoco incluye la iglesia en Antioquía. Vemos que algo pasó en esas iglesias. Vamos a ir viendo un poco en eso ahora. En esta época vemos que terminó con la destrucción de Jerusalén cuando fue quemado en el 70 después de Cristo. Pues hablando de esta iglesia, pertenece a las iglesias de ese periodo. Vemos también el que escribe. En versículo número 1 vemos que el que tiene las 7 estrellas en su derecha. Ahora vemos que estamos hablando en su diestra, hablando de los mensajeros, hablando de los pastores. Vemos el poder, o sea que es Cristo quien mantiene sus iglesias. Por eso, hermanos, unas cosas muy importantes y vamos a ir viendo ahorita. La iglesia es algo divino, es hecho por Dios, puesto aquí por su poder. Él está cuidándola. Cada templo que dice iglesia no es una iglesia necesariamente. Y vamos a ver lo que se aplica para hacer una iglesia. Pero vemos que él tiene las estrellas. También el que anda en medio de los 7 candeleros son las iglesias. Por eso, hermanos, vemos su conocimiento. Hablando de candeleros, vemos que está refiriendo a la luz. Por eso el trabajo también vemos de la iglesia. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vemos que la iglesia es el faro a este mundo. Por eso candeleros representando que tenemos la luz. Pero ¿de dónde viene la luz? La luz viene del mismo Jesucristo. Ahora vemos la siguiente cosa, es el encomio. Por eso cada iglesia tiene sus cosas que vamos a estar viendo. Vemos su encomio, está en versículos 2 y 3. Dice: yo conozco tus obras. Primera cosa, hermano, Dios sabe todo. Esta iglesia era una iglesia evangélica. Está hablando de su arduo trabajo. No era una iglesia floja, una iglesia que quería servir al Señor. Era una iglesia perseguida, una iglesia paciente en la aflicción. Vemos era una iglesia separada de los del mundo. Hermano, vamos a estar viendo muy rápido. Si está apuntando puede seguir, pero puede ver también el video al final porque tengo que apurarme para terminar. Pero vemos la iglesia separada. No pudo soportar a los malos, tenía cuidado, y por eso, hermanos, ellos evangelizaron, ganaron, pero no se identificaron como los del mundo. O sea, separados pero ganándoles. Los que fueron salvos también siguieron al Señor. Una iglesia con discernimiento, una iglesia madura. Por eso vemos que todo fue un principio muy bien en esta iglesia. Y vemos que Cristo está hablando de esa iglesia. En versículo 4 vemos que el error que ellos tuvieron, su error era que ellos habían ¿dejaron qué? Dejaron el amor. Pero vemos que dice la palabra dejó. Cuando hablamos de dejó, no está diciendo que fue quitado, no está hablando que lo perdió, sino de voluntad lo dejó. Pero hablando, hermanos, de la iglesia y de los miembros de la iglesia, por eso hay un riesgo que es dejar. Porque vemos que dejó. Ahora se enfrió. Ellos descuidaron.
algo de poco valor en la vida de ellos, mucho más importante que su amor para Dios. Por eso, hablando de su primer amor, que es el ánimo, su noviazgo, la pasión que tuvieron ellos. Por eso Jesucristo vio eso y vemos la palabra que Él estuvo en contra. Pocas cosas que estoy en contra. Él anduvo en contra de una iglesia trabajando duro. Una iglesia que estuvo ganando a otros. Una iglesia haciendo todo bien, pero perdieron su primer amor. Algo en serio con nuestro Señor. Vemos, hermanos, el remedio, versículo 5. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vemos las cosas en remedio. Vemos, recuerda. Él está dando ahora lo que hay que estar haciendo, usando su manera, recordar. Hermanos, como cristianos debemos siempre recordar. Cada vez que tomamos la cena del Señor es un tiempo para recordar. ¿Qué recordamos? Dos cosas. Recordamos la muerte, de la sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Recordamos. Segunda cosa, recordamos de dónde lo encontramos. Dónde yo fui salvo. Hay que recordar siempre lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Por eso, si primera remedio es recordar, segundo es arrepiéntete. El corazón, como el cerebro, está dado del Señor y por eso debemos arrepentirnos de esa manera y luego volver, que haz las primeras obras. Por eso está diciendo, el remedio es recordar, arrepentirse y luego hacer las primeras obras. Vemos ahora, siguiente cosa es la advertencia en versículo 5. Dice, pues, si no. Por eso, hermanos, era una iglesia por la presencia de Cristo. Dice el candelero que estuvo puesto. Hermanos, hay orden en la iglesia verdadera. Una iglesia verdadera sale de la gran comisión y no de otro motivo. Ahora, ¿qué es una iglesia? Hermanos, una iglesia no es simplemente que estemos congregados. Una iglesia no es necesariamente que tenemos la Biblia aquí en el púlpito. Sino la iglesia es el candelero dado por Cristo. ¿Cómo viene ese candelero? Ese candelero viene por la autoridad que tenemos. Hermanos, esta iglesia fue iniciada. El pastor Chapo fue enviado. Él no más simplemente llegó, sino vino con orden. Él fue enviado por otra iglesia. Él es ordenado, o sea, una iglesia poniendo la autoridad sobre él para venir aquí a Lancaster. Hermanos, hay orden que es muy necesario en la iglesia. La iglesia, y voy a hablar con cuidado, pero la iglesia no es de una división. La iglesia es algo enviado por otra iglesia. Y por eso vemos dos cosas. Vemos que el candelero, ¿qué es eso? El poder y la luz de Cristo. Las estrellas, que es el pastor, quien está enviado por Cristo. Y él habla lo que pasa aquí. ¿Qué pasa? Pues él quita el candelero. Si no vuelvas, va a quitar el candelero. Hermanos, hay iglesias que antes más bien eran iglesias, ya no. ¿Qué puede pasar? Cuando Cristo quita el candelero. Cuando Él quita su autoridad. Cuando Él quita su bendición. Él está hablando, hay que tener cuidado con la vida que Él nos ha dado. Y aquí en nuestra iglesia evidentemente vemos la luz dada por Cristo. Pero hermanos, nunca debemos tomar en poco lo que Dios nos ha dado. La iglesia es de mucho valor en nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que está hablando de ese candelero. Si no lo hace, que es la advertencia, va a quitar ese candelero. Vemos, hermanos, que hay un límite de que es una iglesia verdadera. El candelero está en su lugar por el amor, no por la emoción. Dice en la Biblia, en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es él quien me ama. Ahora, está hablando del primer amor, ya no tenía. ¿Cómo es la demostración del amor, hermanos? La demostración del amor es cuando hacemos los mandamientos de Cristo. Hay muchos que aman por labios, pero por hechos
no están obedientes al Señor. El amor verdadero viene de los hechos, no de los labios. Pero vemos que el amor demostrado es lo que nos subieron eso. Vemos, hermanos, que hay muchos ejemplos de ese tipo de iglesia. Una que vamos a ver ahora es la primera iglesia bautista de América. Yo he visitado esta iglesia, yo he entrado en esta iglesia también. Esa fue la primera que fue puesta aquí en los Estados Unidos, una iglesia fuerte en un tiempo. Hoy en día solo es un edificio, un museo. Tienen sus cultos, más bien es guiada esta iglesia por unas 5 o 6 mujeres que las que están moviendo todo y cuidando este templo. Es algo histórico, pero nada más. Un tiempo era una iglesia, hermanos, solo es un edificio hoy en día. Otro, hermanos, es el Moody Center, que vamos a ver ahora una foto de D.L. Moody, cuando él hizo sus orfanatos y luego él estuvo poniendo su iglesia en un tiempo fuerte. Si uno va a donde está hoy en día, hay una universidad que está en ese lugar. Esa universidad, aunque dice el nombre Moody, ni tiene idea quién es el D.L. Moody. Ellos ni saben nada de lo que pasó. Es una universidad mundana totalmente y luego ha perdido. Por eso, ¿qué pasó? El candelero fue quitado. Por eso vemos que es algo importante. Por eso vemos, hermano, que él dice, vendré pronto. Cuando él quiere, vendré pronto. Y luego quitaré tu candelero. Y luego dice, si no te hubieres arrepentido. Ahora, solo eso también hay el ánimo. En versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida. Por eso, hablando ahora que viene ahora, y dice, primeramente el ánimo es oír, y luego al que venciere, él es el quien está venciendo, él quien va a ganar, y luego él dará para comer, a comer del árbol de la vida. Pero vemos, hermanos, que es algo que está hablando acerca de ese Señor. Ahí en versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vamos a ir viendo un poco más de los nicolaitas ahorita. Los nicolaitas está hablando de la separación del pastor y el laico, o sea, que es el sacerdote y luego que explica todo y los miembros no tienen acceso al Señor, la separación. Nosotros entendemos eso, que somos sacerdotes delante de Dios que nos ha dado. Por eso Dios en contra de eso. Es la iglesia de Éfeso. Siguiente cosa, hermano, siguiente iglesia. Es la iglesia en Esmirna. Versículo 8, vamos a leerlo aquí, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Segunda iglesia es la iglesia en Esmirna. Por eso vemos aquí el mapa de lo que hay de esta iglesia. Por eso en su aplicación historia vemos que Esmirna es una ciudad 35 millas al norte de Éfeso. Una ciudad portuaria. Esmirna viene de la palabra mirra. Para sacar la aroma de mirra hay que molerla. Y por eso vemos que significa lo que está pasando en esa iglesia. Era una ciudad de mucha belleza, tenía calles pavimentadas y mucha riqueza. Se nació Homero, el poeta griego que escribió Ilíada y Odisea. Por eso vemos que esa fue esa ciudad. Ahora, su aplicación espiritual. Vemos que la primera fue de la iglesia que Juan escribiendo de la iglesia que perdió su amor, llegando hasta ese punto. Ahora vemos del año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Por eso vemos que esta es la iglesia perseguida. Cuando vemos este periodo de tiempo, vemos que la iglesia o las iglesias sufrieron mucho.
Vemos que hubo 10 persecuciones romanas famosas en ese tiempo y vamos a ver ahora las fotos de ellos. Vemos primeramente fue Nerón. Nerón fue de 54 a 68, de 68 mató a Pedro y a Pablo. Y luego vemos Domiciano, de 81 hasta 96 mató a miles de cristianos porque pensó que eran paganos. Puso a Juan en exilio. Y luego Trajano, 98 hasta 117, el primero para hacer leyes en contra del cristianismo. Y luego Antonio Pío, de 137 hasta 161, él mató a Policarpo, discípulo de Juan. Y por eso una historia muy interesante de ese Policarpio. Y vemos ahora también Marcos Aurelio, de 161 hasta 180, pensó que el cristiano era absurdo. Él decapitó el autor y defensor de la fe, Justín Mártir. Vemos, hermanos, en séptimo lugar, vemos en siguiente lugar, Septimio Severo, de 191 a 210, 11. Vemos enseguida Maximino el Traicio, de 235 hasta 238, un bárbaro que mandó que todos los líderes cristianos a la muerte. Y luego Decio, de 249 hasta 251, determinó él de exterminar el cristianismo. Siguió Valeriano, de 253 hasta 260, y el último, Diocleciano, de 284 a 305. Él fue el más severo, pero su propia esposa e hija aceptaron a Cristo. Por eso, en ese tiempo de que estamos escribiendo en Juan, hablando del futuro, nosotros el pasado, era esos 200 y fracción de años, que eran 10 imperios que estuvieron bien severos en contra de la iglesia. Por eso, la iglesia perseguida. Vemos, hermanos, en versículo 8, el que escribe, el primero y postrero. Primero está diciendo Cristo de su eternidad. No hay nadie antes ni nadie después. Está hablando de su deidad. No hay nadie más grande que yo. Y luego dice él que estuvo muerto y vivió, su identidad. Nosotros entendemos quién es el que vivió y murió y luego volver a vivir, pues fue el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es él quien escribió. Y luego versículo 9 vemos el encomio. Tuvieron sus obras, o sea, su obediencia. Vemos su tribulación, o sea, su sufrimiento. Vemos su pobreza. Esas iglesias ese tiempo fueron rechazadas, y precisamente esta iglesia en Esmirna era una en que los miembros eran expulsados de la sociedad económica. Nadie les vendía, ni de ellos compraban, y por eso ellos eran pobres. Pero dice la Biblia, aunque eran ricos, pobres en su estado económico, ricos en su estado espiritual. Vemos su riqueza en Cristo, vemos su blasfemia de los judíos. Jesucristo, un judío, fue rechazado por los judíos. Vemos ahora que habla de la sinagoga de Satanás, la religión usada por Satanás. Vemos que la religión se puso en contra de la iglesia, matando a los de la iglesia. Por eso la recompensa en versículo 10 habla de la recompensa de su sufrimiento. Por eso, hermanos, el error que vemos de esta iglesia es que no hubo. Vemos esa iglesia hizo todo bien, no más que estuvo sufriendo. Una de las pocas que no hubo error. Siguiente cosa, hermanos, el consejo. El consejo es: no temas. Cuando vienen dificultades, no temas. Y luego habla de los 10 días en versículos 10 y 11, refiriendo probablemente a las 10 persecuciones imperiales. Vemos, hermanos, que dice: sé fiel hasta la muerte. Ahora, hablando de Policarpo, el quien fue el seguidor de Juan, él dijo a su muerte: le he servido 86 años y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Me amenazas con un fuego que arde por una temporada y al poco tiempo se apaga.
pero ignoras el fuego del castigo eterno que está preparado para los impíos. Y diciendo eso, le quemaron, le encendieron en una hoguera. Él estuvo allí, y luego cuando estuvo quemándose con tanto odio a él, le atravesaron con una lanza. Vemos que él estuvo allí sufriendo. Por eso, hermanos, no sufrirá daño la segunda muerte. Por eso Policarpo, como otros que murieron la muerte de mártir, viven ahora para siempre. Por la iglesia en Efeso, la iglesia de Esmirna. Tercera cosa, hermano, tercera iglesia es la iglesia en Pérgamo. Versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vemos, hermanos, la iglesia en Pérgamo. Por eso esa iglesia, en primeramente su aplicación histórica, vemos que esa iglesia está ubicada como 60 millas al norte de Esmirna. Su nombre viene de la palabra pergamino, y luego ellos tuvieron ahí una librería de 200,000 libros dentro de esa ciudad, el lugar segundo de todos los libros que había. En la ciudad de Acrópolis fue un templo de Atenas con su altar a Zeus, que fue el trono de Satanás. Vemos su aplicación espiritual hablando de esa iglesia. También, hermanos, esa iglesia fue un lugar de una de las 7 maravillas del mundo, que fue la estatua de Zeus. Ahí estamos viendo lo que hay hasta hoy en día. La iglesia fue autorizada por el gobierno. Por eso vemos en ese tiempo una unión de la iglesia y el gobierno. El periodo de tiempo es 315 después de Cristo hasta 590. Es la historia de Constantino y sus ritos paganos. En ese tiempo vemos el año 300, oración por los muertos. El año 300, hacer símbolo de la cruz. Ahora, diferente que el símbolo que nosotros tenemos hoy en día. Fue algo que simbolizaba la unión. 375, adoración de santos y ángeles. 394, institución de la misa. 431, empezó la adoración a María. 593, la doctrina del purgatorio. Por todo ese tiempo es cuando empezó lo que nosotros conocemos como la iglesia católica romana, que comenzó en ese tiempo. Por eso, hablando a esta iglesia y hablando con ellos en ese momento, por eso el que escribe, en versículo 12, vemos la espada aguda. Vemos 2 cosas, hermanos. La espada aguda, hablando de que él está enojado. Él está bien molesto. Y luego está hablando de 2 filos, o sea, hablando la palabra de Dios. Pero está diciendo: yo soy la autoridad. Ahora vemos al encomio, lo que ellos hicieron bien. Dice: ¿dónde moras? El trono de Satanás, un lugar muy difícil. Retienes tu nombre, que cristianos no han dejado la fe, las cosas que han hecho bien. Y luego su testimonio fiel, en el lugar en donde mora Satanás. Pero vemos su error en lo que Cristo se encuentra en los versículos 14 y 15. Dice: retienen la doctrina de Balaam. Cuando vemos la historia de Balaam en Números capítulo 22, está hablando de esa historia, y vemos que Balaam, él quiso servir a Dios,
pero también quiso el dinero del mundo. Y vemos que él estuvo queriendo hacer negociar con el mundo para maldecir al pueblo de Dios. Y vemos que sí fue un profeta. En 2 Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Así fue Balaam. Por eso Balaam, recordando la historia cuando él habló con su asna, y así fue la historia de él. Pero lo que pasó es que él estuvo andando como los del mundo. Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Por eso hablando de Balaam otra vez. Por eso hablando de Balaam, y Balaam es uno que vemos que tuvo su doctrina, que la doctrina de Balaam, mucha historia en la Biblia acerca de ese profeta. Pero Balaam quiso ser creyente, pero quiso estar bien con los enemigos de Dios, hasta que quiso maldecir al pueblo de Dios. Todo por el dinero. Lo que vemos, hermanos, simplemente una mezclada del mundo con Dios. Y con eso vemos otra vez la doctrina de los nicolaitas. Cuando hablamos de nicolaitas, hablando del sacerdote con su laico. Por eso vemos que fue mencionado antes, pero ese fue el tiempo en cuanto que fue bien puesto en acción. Porque como la Iglesia Católica empezó, ahora vemos que una separación muy grande entre el sacerdote y el pueblo. Y por eso vemos que es la doctrina lo que Dios se aborrecía. Diferente, muy diferente que el pastor y congregación. Como pastor, yo estoy aquí predicando, llamado por Dios, puesto aquí por Dios, y luego nosotros aprendemos. Pero yo no soy más cerca de Dios que otro. Yo no perdono los pecados a ninguno. Por eso vemos que nosotros andamos diferentes en eso. Vemos el consejo, versículo 17, y 16 y 17. Primeramente, arrepentimiento. Vemos eso vez tras vez. Hermanos, cada vez que encontramos error en la vida, el arreglo es arrepentirse, dar vuelta, regresar, volver al amor. Vemos que ahora está diciendo otra vez arrepentimiento y luego seguir, oír. Por eso escuchen. Hermanos, un error muy grande es que cristianos dejan de escuchar a Dios. Por eso aquí estamos en ese momento escuchando, aplicando lo que está diciendo, entendiendo que esos errores pueden entrar hasta nuestra iglesia también. Y por nosotros necesitamos estar guardando y cuidando lo que Él está dándonos de advertencia. Y luego dice al vencer, está hablando de la piedrecita con el nombre escrito. Por eso hablando, hermanos, piedrecita, recordando de la piedra que fue hablado de Pedro siendo piedra. Por eso piedrecita, por eso parte de la roca, la salvación dada por Él, la justicia por Él, con un nombre que nadie más puede tener. Por eso, hermanos, está hablando de la salvación personal y segura. Cristo la que nos la dio la salvación, Él por nuestro nombre está escrito, Él la está cuidando y nadie nos puede dañar o afectar. Ahora la advertencia también está hablando, en primer lugar, peleará en contra. Imagínense, hermanos, Él peleando en contra de su propia iglesia. Hermanos, si nosotros no seguimos a Dios, Él sí puede pelear en contra. Lo vemos vez tras vez en el pueblo de Israel, en su historia. Ellos que no siguieron delante de Dios, pues tuvieron Dios en contra. Y luego con la espada de su boca. Hermanos, su palabra es la que nos da la convicción, es la que nos dice lo que necesitamos hacer en nuestras vidas. Por hemos visto, hermano, la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, y ahora seguimos, hermano, número 4, la iglesia en Tiatira. Versículo número 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta.
Pero si no quiere arrepentirse de su fornicación, he aquí, yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y los que demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora vemos la iglesia en Tiatira. Vemos primeramente su iglesia o su aplicación histórica. Tiatira es conocido por las telas, y luego vemos que en su lugar, posición donde está esa ciudad. También vemos que Tiatira fue en donde vivía Lidia y la vendedora de púrpura, que fue allí en Hechos capítulo 16, una ciudad fundada por Alejandro Magno en 300 después de Cristo. No se sabe mucho de la iglesia en este lugar. Vemos unas cositas, hermanos, en su aplicación espiritual. Vemos que es la iglesia floja. Desde el 590 hasta el 1517 después de Cristo. Vemos que fueron más cambios católicos, y vemos la digresión en lo que era la iglesia conocida. Encontramos en ese tiempo regeneración bautismal, justificación por las obras, adoración a las imágenes, celibato de los sacerdotes, la adoración a María, confesional y penitencia. Por muchas cosas entraron en ese tiempo en la iglesia la iglesia católica romana. Muy bien, hay que recordar que estamos hablando el tiempo de romano, y todo eso son los imperios de los romanos. Por eso el que escribe, versículo 18, ve todo, juzga la iniquidad. Bueno, Dios ahora está en contra de todo lo que está en contra de él. Vemos el encomio en versículo 19, sus obras y su amor. Ahora, no como Éfeso, que perdió su amor, todavía esta iglesia tiene su amor. Vemos su fe, vemos su servicio, vemos su paciencia, vemos su crecimiento. Habla de sus obras postreros mejores que los primeros. Por eso vemos que estuvo madurando como iglesia. Pero vemos el error también en esta iglesia. Su error era tolerar a Jezabel. Cuando hablamos de Jezabel, recordando la historia en el Antiguo Testamento, vemos que ella con su esposo Acab eran muy malos en Israel. Por eso hablando de la fornicación. Ahora, la fornicación que está hablando aquí es la fornicación espiritual. O sea que la unión del pueblo de Dios con los que no son de Dios. Hablando en este caso mucho de la iglesia católica. En ese tiempo muchos unieron con la iglesia católica. Siempre ha sido un remanente que ha seguido fiel, pero vemos que en muchos en ese tiempo. Por eso fue algo moviendo desde lo bueno hasta lo malo. Vemos su error, no quisieron arrepentirse. Pues aunque supieron mejor, no iban a arrepentirse y arreglarse. Por eso vemos, hermanos, la advertencia. La advertencia que encontramos en versículo 22 habla de la gran tribulación. Ahora, Dios está listo para arreglar este libro escrito de lo que es la gran tribulación. Vamos a ir entrando en eso en otros 15 días más. Pero estamos viendo, hermanos, que en ese tiempo que está entrando ahora en contra de la iglesia. Y luego los hijos pagarán. Porque muchas veces, hermanos, los cristianos no recordamos que nuestros hijos nos siguen. Y muchas veces la rebelión de nosotros pasa a los hijos.
Y por eso necesitamos recordar de ellos, advertencia y luego el consejo. Versículo 24 habla de arrepentirse y luego retener lo que tienes. Pues hermanos, estamos viendo las primeras 4 iglesias de Apocalipsis. Y como digo, eran iglesias verdaderas que vivían en ese tiempo. Pero también esos 4 periodos de tiempo de que estamos viendo llegando ahora más cerca de nuestro tiempo. Por eso la iglesia en Éfeso perdió su amor. La iglesia en Esmirna, una iglesia débil. La iglesia en Pérgamo, una iglesia transigida. Vemos la iglesia en Tiatira, la iglesia adúltera. Por eso, hermanos, vemos que la iglesia, él está hablando, dando advertencia, igual como esas iglesias, también a nosotros mismos. Podemos estar viendo cómo está mi vida, cómo sigo yo. Todavía tengo mi primer amor. Todavía le quiero servir como antes. Muchas veces el problema es que andamos débiles, necesitamos ayuda de Dios. Una iglesia transigida que está mezclándose con los del mundo, comprometido con los del mundo. Y luego la iglesia Tiatira adúltera, que está hablando de los que están ahora poniendo otras cosas delante de Dios en la vida. Pues vamos a concluir el culto de esta tarde, nomás con esos pensamientos. La semana próxima, las otras 3 iglesias que sigan, vamos a aprender de esas, y siendo la última que pertenece más bien a nuestra época, de cualquier otra época. Pero vemos, hermano, la importancia de mantenernos fiel a Cristo.